Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión trabajaremos con operaciones entre monomios de una sola variable, concentrándonos en la adición, o sea, en la suma. Hasta ahora hemos trabajado con los monomios de forma independiente, pero lo más interesante es ver qué sucede cuando se plantean expresiones donde existen operaciones matemáticas entre distintos tipos de monomios. Por ello, trabajaremos en primera instancia en la suma entre monomios de una sola variable. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. En el ejemplo 1, sumaremos el monomio 7x4 con el monomio menos 2y a la 2. La suma se expresará de la siguiente manera: 7x4 más menos 2y a la 2, o también se puede expresar como menos 2y a la 2 más 7x4. Esto se puede hacer así, ya que la operación suma es conmutativa, es decir, el orden de los sumandos no altera a la propia suma. Recuerden que el uso de paréntesis en la primera expresión es para que no se choquen los signos. Trabajemos ahora en el ejemplo 2. Sumaremos el monomio 3x a la 5 con el monomio 6x. La suma se expresará de la siguiente manera: 3x a la 5 más 6x, o también se puede expresar como 6x más 3x a la 5. Recuerden que esto se puede hacer así, ya que la suma cumple propiedad conmutativa como lo dijimos anteriormente. Trabajemos ahora con el ejemplo 3. En el ejemplo 3 sumaremos el monomio 4x a la 7 con el monomio 10x a la 7. La suma se expresará de la siguiente manera: 4x a la 7 más 10x a la 7, o también como 10x a la 7 más 4x a la 7, gracias a la propiedad conmutativa de la suma. ¿Cuál es el resultado de dichas sumas? Lo primero que diremos es que, a diferencia de sumar números, al sumar monomios no siempre llegaremos a un resultado que es un solo monomio. Para aclarar esto y para entender lo que va a suceder con las sumas planteadas en los ejemplos, pensemos en las siguientes situaciones. Pensemos ahora en la situación 1. Tengo 3 cuadernos y 2 libros para meter dentro de una mochila vacía. Luego de agregar todos esos útiles dentro de la mochila, ¿cuántos cuadernos tengo ahora? ¿Cuántos libros tengo ahora? Claramente, como los cuadernos y los libros no son útiles del mismo tipo, por más que estén agregados todos juntos, no van a cambiar las cantidades originales, es decir, seguiré teniendo 3 cuadernos y 2 libros dentro de la mochila. Vayamos ahora a la situación 2. En la situación 2 se plantea que tengo 7 lápices en mi escritorio y 2 lápices en la mano. Si agrego todos esos útiles dentro de mi cartuchera vacía, ¿cuántos lápices tengo ahora dentro de la cartuchera? En esta situación, como todos los lápices sí son útiles del mismo tipo, podré decir que tengo una cantidad de 9 lápices dentro de mi cartuchera. En estas situaciones debemos agregar elementos, es decir, sumar, pero la diferencia entre una y otra es el tipo de elementos. En el caso 1 no se parecen y en el caso 2 sí se parecen. Ahora vamos a pensar en los 3 ejemplos de sumas de monomios y también en los conceptos trabajados en la actividad anterior de semejanza para analizar las siguientes conclusiones. En el ejemplo 1 se nos pide sumar el monomio 7x4 con el monomio menos 2y a la 2, o sea, calcular 7x4 más menos 2y a la 2. Y eso nos va a dar igual a 7x4 más menos 2y a la 2 según lo habíamos planteado. En este caso diremos que la suma no se puede reducir más, ya que el monomio 7x4 no es semejante al monomio menos 2y a la 2, ya que tiene distintas partes literales. X a la 4 es distinto de y a la 2, es decir, no son parecidos y no hay forma de expresar la suma en un solo monomio. El resultado de esa suma es la suma de los dos monomios como se describió. Vayamos ahora a pensar en el ejemplo 2. En el ejemplo 2 se nos pide sumar el monomio 3x a la 5 con el monomio 6x. Esta suma me va a quedar así como está planteada: 3x a la 5 más 6x.
En este caso también diremos que la suma no se puede reducir más, ya que el monomio 3x a la 5 no es semejante al monomio 6x. Tienen distintas partes literales. X a la 5 es distinto de x. Es decir, no son parecidos y no hay forma de expresar la suma en un solo monomio. El resultado de esa suma es la suma de los dos monomios como se escribió allí. En el ejemplo 3, se nos pide sumar el monomio 4x a la 7 con el monomio 10x a la 7. Observemos que el resultado de esta suma sí nos da un solo monomio, que es 14x a la 7. En este caso diremos que la suma sí se puede reducir, ya que el monomio 4x a la 7 es semejante al monomio 10x a la 7. Ambos tienen la misma parte literal, x a la 7. Es decir, sí son parecidos y podemos expresar la suma en un solo monomio de la siguiente manera. Sumamos los coeficientes de cada monomio, 4 más 10 es igual a 14, para obtener el coeficiente de la suma, y la parte literal será la misma. El resultado de esa suma es una reducción por semejanza, y el monomio resultante es semejante a los anteriores. Analicemos ahora algunos ejemplos de sumas entre monomios de una sola variable. En el ejemplo 1 se me pide sumar el monomio 3x a la 5 con 8x a la 2 y con menos 3x a la 10. Para la resolución, si observamos, los tres monomios sumados tienen distintas partes literales, x a la 5, x a la 2, x a la 10, por lo que no son semejantes. En este caso se contestará, la expresión ya está reducida y no debemos hacer nada más. En el ejemplo 2, se me pide sumar el monomio 3x a la 6 con el monomio menos 8x a la 6 y con el monomio x a la 4. En este caso, sí tenemos semejanza entre el monomio 3x a la 6 y el monomio menos 8x a la 6, ya que tienen la misma parte literal x a la 6. La reducción de la suma entre esos monomios es menos 5x a la 6, ya que 3 más menos 8 da igual a menos 5, y la parte literal no cambia. De esta forma la reducción total se planteará de la siguiente manera. 3x a la 6 más menos 8x a la 6 más x a la 4 es igual a menos 5x a la 6 más x a la 4. La expresión resultante ya no se puede reducir más porque los dos monomios no son semejantes. Analicemos ahora un tercer ejemplo de suma. En este tercer ejemplo se nos pide sumar menos 3z a la 4 más menos 8z a la 6 más 7z a la 4 más 10 más 8z a la 6 más menos 12 más z a la 3 más z a la 4. En este caso sí tenemos semejanzas y las pintaremos con distintos colores para que quede aún más clara. El monomio menos 3z a la 4 es semejante a 7z a la 4 y ambos son semejantes a z a la 4. El monomio menos 8z a la 6 es semejante al monomio 8z a la 6 y el monomio 10 es semejante al monomio menos 12. El monomio z a la 3 quedó sin pintar, ya que no es semejante a ninguno de los monomios planteados en la suma. Como la operación suma es conmutativa y asociativa, podremos trabajar las sumas por semejanza de la siguiente manera. Menos 3z a la 4 más 7z a la 4 más z a la 4 da como resultado 5z a la 4, ya que menos 3 más 7 más 1 es igual a 5. Recuerden que z a la 4 es igual a 1z a la 4. Menos 8z a la 6 más 8z a la 6 da como resultado 0z a la 6 y 0 por z a la 6 da como resultado 0. La operación entre los monomios nos da 0z a la 6 ya que menos 8 más 8 es igual a 0. 10 más menos 12 da como resultado menos 2. En conclusión, la suma que se nos pide calcular, menos 3z a la 4 más menos 8z a la 6 más 7z a la 4 más 10 más 8z a la 6 más menos 12 más z a la 3 más z a la 4 puede escribirse de forma reducida como 5z a la 4 más z a la 3 más menos 2.
observaremos dos cosas. Por un lado, que el ser obtenido de la suma de los monomios de grado 6 no lo ponemos en la expresión final, ya que al ser el número 0 neutro de la suma, no agrega valor. Por otro lado, hemos decidido ordenar los monomios de mayor grado a menor grado cuando escribimos la expresión final para darle un orden. Luego veremos la utilidad de hacerlo así. Para terminar este video dejaremos planteado un ejercicio en el que se nos pide reducir las siguientes expresiones todo lo posible, utilizando los conceptos antes vistos y los ejemplos que se han planteado como guía. La primera adición me pide que sume 5x a la 2 más 9x a la 3 más menos 2x a la 2. La segunda adición me pide que calcule 8m a la 2 más menos 7m a la 4 más 4m a la 2 más 9m a la 4. La tercera adición me pide que sume menos 6p a la 3 más 9p más 4p a la 3 más menos 9p. La cuarta adición me pide que sume g a la 4 más 4g a la 4 más 7p a la 4 más menos 2p a la 4. Y la quinta y última adición me pide que sume menos 18x a la 4 más 12x a la 4 más 7x a la 4.